Área de pasturas y verdeos, 17 años de datos. Vamos a analizar el periodo que transcurrió entre 2009 y el 2025. Para eso vamos a trabajar con la información que recaba el DICOSE, el SNIC, de las declaraciones juradas, y eso se publica en dos fuentes. Por un lado lo publica DICOSE y por otro lado, un año más tarde, sale en el anuario de DIEA, en donde podemos profundizar en los tres sistemas, las tres especializaciones y por lo tanto desagregar esa área total de pasturas perennes y de verdeos entre la ganadería pura y dura, los sistemas agrícola-ganaderos y los sistemas lecheros. Vamos a comenzar mirando información de área total, el área que resulta de agregar los tres sistemas, y en verde tenemos las pasturas perennes y en azul los verdeos. Y lo que podemos ver ya en este slide es el tremendo progreso que ha tenido el sector pecuario en cuanto al área de pasturas y verdeos. El área a comienzo de este periodo que estamos analizando andaba en torno al 1,5 millones de hectáreas dedicadas a pasturas perennes y verdeos y tuvo un máximo en 2023 que llegó casi a 2 millones de hectáreas. Luego, en los 2 años siguientes, que ahora vamos a profundizar, que son el 2024 y el 2025, bajó un poco el área. En el pico teníamos casi un tercio más de área, 33% más de área con respecto al año de partida del 2009. Y hoy estamos con un 21% más que el original. En el siguiente gráfico profundizamos en la evolución del área de pasturas perennes. Este es el stock de pasturas perennes, toda la superficie que resulta de agregar las que se sembraron ese año más las de segundo año, tercer año y cuarto año, para los tres sistemas en conjunto. A los efectos de comparar, decidimos hacer el promedio de los primeros 4 años del periodo, de esos 17 que estamos estudiando, en donde podemos ver que el área de pasturas perennes andaba casi en el 1.000.000 de hectáreas, un poquito por abajo del 1.000.000 de hectáreas. En el pico, que no fue en el 2023, fue en el 2020, y ahora vamos a analizar un poco eso, fue de 1.320.000, un tercio más de área en el transcurso de esos 10 años logramos. Y eso fue lentamente cayendo, con un escalón pronunciado entre el 22 y el 23, hasta estar hoy cerca del 1.100.000. En el pico, un 35% más de área que en el comienzo del periodo, y hoy un 11%. Acá nos queremos detener un momento para recordarles dos fenómenos que explican que una parte importante de esa diferencia entre el pico de 1.300.000 y el número que tenemos hoy sea coyuntural y no estructural. ¿Por qué decimos eso? Porque recordarán que en 2022 tuvimos una tremenda sequía y eso hizo que parte del área de pasturas se perdiera prematuramente, afectando el stock de pasturas. Un segundo efecto que también hace que estemos frente a un área que sea coyunturalmente un poquito menor a la esperada. Y es lo que ocurrió en otoño del año pasado. Recordarán que tuvimos un otoño extremadamente lluvioso. Y como van a ver un poquito más adelante en la presentación, eso se reflejó en que los productores no pudiesen sembrar el área que pretendían. Cuando agregamos esos dos efectos, terminamos con un área que hoy es de 1.100.000, que como vamos a ver en la presentación, está un poco por abajo de lo que esperamos va a ser en la medida que logremos nuevamente la estabilidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desagregar el área total de pasturas, el stock de pasturas perennes, entre los tres sistemas y empezar a profundizar en las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Lo que podemos ver en el gráfico es que tanto la lechería como la ganadería fueron bastante estables. En el gráfico vemos a los sistemas agrícola-ganaderos en gris y el resultado final, luego transcurridos estos 17 años, es que estamos más o menos en el mismo lugar, no hubo cambio. De 260.000 hectáreas estamos nuevamente en 260.000 hectáreas. En 2020 logramos subir a 300.000, hoy estamos en 260.000 hectáreas.
La lechería en verde arranca con 212 y hoy están 205, pierde un poquito de área, y eso vamos a ver que es una constante. La lechería perdió un poco de área de pasturas y de verdeos, y el gran cambio que estuvimos viendo cuando agregábamos los tres sistemas lo tiene la ganadería pura y dura, es decir, los sistemas que no incluyen agricultura. Esos, en el comienzo del periodo que estábamos analizando, estaban con 500.000 hectáreas de pasturas sembradas, y en el pico, en el 2020, llegaron a 750, es decir, aumentaron más de un 50% el área de pasturas perennes. Y acá nos queremos detener un momento porque nos parece a nosotros en Pasture Genetics que no le hemos dado reconocimiento suficiente a los sistemas ganaderos en cuanto a su intensificación, la que ocurrió en esta década larga. Es decir, al 2020 habían aumentado el área de pasturas perennes en un 50% y hoy, producto un poco de estas cosas coyunturales que comenté, está casi un 30%. Y cuando logremos nuevamente el equilibrio, seguramente vamos a terminar un poco por arriba de ese 30% en el área de pasturas perennes dedicadas a los sistemas ganaderos. Ahora vamos a seguir mirando las pasturas perennes, pero desde un ángulo un poquito diferente, que es el área de pasturas efectivamente sembrada cada año. Ya no el stock total que surge de agregar lo que sembramos más lo que es de segundo, tercer, cuarto, quinto año, sino solamente vamos a mirar lo que se sembró efectivamente en cada año. Entonces lo que vemos es que al comienzo del periodo de estos 17 años, la siembra anual andaba alrededor de las 280.000 hectáreas. En el pico, que fue en el 2020, llegó casi a las 400.000. Hasta el 2023 nos mantuvimos en torno de esos valores. En el 2024, como les adelanté, producto de ese otoño muy llovedor, tuvimos un traspié y el área de siembra fue particularmente baja. Entendemos nosotros por razones digamos, coyunturales, climáticas, y vamos a arrastrar el perjuicio de esa menor área de pasturas sembradas por unos años, pero entendemos de que esa no fue la intención y por lo tanto vamos a llegar a un área de pasturas perennes mayor en la medida en que podamos sembrar todos los otoños, como es en general la intención. Y este año, el año que está en curso, estuvimos en torno de las 350.000 hectáreas. Hoy, la intención de siembra de los sistemas lecheros y ganaderos anda en el entorno de las 350.000 hectáreas, fue lo que sembramos este año, y eso es un 25% más de lo que sembrábamos al comienzo del periodo. Cuando desagregamos esas 350.000 hectáreas entre los tres sistemas que estamos analizando, y comento que los datos para 2025 son una proyección que hacemos nosotros en función de datos históricos. Esto lo vamos a poder confirmar el año que viene cuando DIEA publique su anuario. Lo que podemos ver nuevamente es que la lechería, que es el gráfico en verde, tuvo un comportamiento en donde es muy estable, es decir, está sembrando lo mismo que sembraba al comienzo del periodo. Los sistemas agrícola-ganaderos están sembrando un poquito más, un 15% más, y el gran cambio lo debemos adjudicar a los sistemas ganaderos puros, los que no hacen agricultura, que están sembrando un 50% más de pasturas sembradas todos los años que lo que sembraban entre el 2009 y el 2013. Un gran cambio. Hablemos un poquito de los verdeos. En los verdeos, acá lo que vemos es, de vuelta, el área total agregada para las tres especializaciones, para los verdeos de invierno, y lo que vemos es una tremenda estabilidad en el área total hasta más o menos el 2019, y el valor ronda las 530, 540.000 hectáreas sembradas cada año, básicamente con avenas y raigrases. Y un cambio muy notorio a partir de ese momento y particularmente grande para el año 2023. ¿Por qué sembramos casi 800.000 hectáreas de verdeos en 2023? Porque recordemos que veníamos de una seca
en 2022, en donde perdimos prematuramente las pasturas sembradas, y lo que hacen los productores cuando pierden prematuramente sus pasturas es tratar de recomponer sembrando pasturas perennes, pero particularmente sembrando verdeos para lograr resolver de una manera rápida y barata esa situación de déficit forrajero producto de la pérdida de esas pasturas. Y eso se refleja que en 2024 ya no fueron 800.000 hectáreas, sino 680, y en este último año 670.000. Cuando miramos el periodo de manera completa, vemos que estamos sembrando hoy un 25% más de hectáreas de verdeos de invierno que los que sembrábamos unos años atrás, es decir, 6-7 años atrás. Por lo tanto, un gran cambio en el área de siembra también de verdeos de invierno. Vamos ahora a desagregar esa información por especialización y nuevamente vemos el mismo patrón. La lechería en verde, con un área de verdeos muy estable, en esta serie un 11% mayor, los sistemas agrícolas ganaderos también muy estables, cuando comparamos punta a punta un 12% menor, y el gran cambio está en los sistemas ganaderos, los que no incluyen agricultura, que arrancaron esta serie de 17 años con 200.000 hectáreas de verdeos, llegaron al pico del 2023, el año post-seca, con 480.000, 130% más que lo que tenían al comienzo, y hoy están sembrando el doble. Es decir, de 200.000 se fueron a 400.000 hectáreas. Por lo tanto, un tremendo cambio. Ahora los invito a analizar este tema del área actual y el área esperada. Yo les decía que hay dos factores que son de carácter coyuntural que debemos tener en cuenta, que son la seca del 2022 y la dificultad para sembrar pasturas que tuvimos en 2024, el otoño pasado. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue el siguiente ejercicio. En la primera fila tenemos el área de pastura sembrada cada año, exceptuando el año 24 que tuvo esa debilidad. Por lo tanto, podemos decir que en la lechería y en la ganadería andan en torno a 80-90.000 hectáreas, y los sistemas, lechería y agrícola ganadero, los sistemas ganaderos casi en el doble, 180 a 200.000 hectáreas es lo que nosotros esperamos que siembren cada año. Con la información de área sembrada y stock, nosotros podemos calcular la duración promedio de las pasturas para cada uno de esos subsistemas, y teniendo el área de pastura sembrada y la duración promedio, podemos estimar el área total esperada sin eventos extremos. Y ese valor es la tercera fila, 215, 245 para la lechería, 270 a 300 para los sistemas agrícolas ganaderos y 670 a 720.000 hectáreas para los sistemas ganaderos. Y podemos comparar el área esperada con el área efectivamente que tienen esos sistemas en 2025 reportado por DIEA, las proyecciones que hacemos nosotros a partir de los datos del SNIC, usando la información de DIEA de años anteriores. Y lo que podemos ver es que la diferencia para los sistemas lecheros está entre un 5 y un 20% abajo. Es decir, el área actual estaría entre un 5 y un 20% de la de equilibrio que resulta de este ejercicio. Los sistemas agrícolas ganaderos entre un 4 y un 16, y en los sistemas ganaderos entre un 9 y un 17. El área total del país entre un 7 y un 17% menos de la que deberíamos tener de no haber ocurrido esos fenómenos extremos. Segundo cosa que podemos hacer con estas proyecciones es comparar el área esperada, que surge del ejercicio que recién les comenté, y el área máxima que tuvimos en esta serie unos años atrás, para intentar entender cuánto es estructural, cuánto es coyuntural. Bueno, lo que vemos en este ejercicio es que para el país podríamos decir que de aquel pico que se registró en 2023 para el área total de pasturas sembradas, estaríamos entre un 4 y un 13% abajo. Es decir, hay una pequeña caída estructural, pero el grueso es más bien de carácter coyuntural, como dice la última fila. La última fila lo que vemos es cuánto progreso hubo en el área en el transcurso de estos 17 años que estamos analizando,
y podríamos decir que para la lechería es estabilidad, estamos en torno a cero. Para los sistemas agrícolas ganaderos, una pequeña ganancia de área en pasturas perennes sembradas. Y para los sistemas ganaderos, un tremendo crecimiento que está entre un 40 y un 50%. Conclusiones. El área total de pasturas perennes y verdeos es hoy de 1.750.000 y está un 20% por encima del área original. El área total de pasturas perennes máxima llegó a 1.320.000 en el año 2020 y eso fue un 35% más. El área actual es solo de un 11%, pero como pudimos ver, una parte muy importante de esa diferencia entre el área actual y el área máxima se explica por razones coyunturales. Por lo tanto, el área esperada de pasturas perennes de continuar sembrándose al ritmo que hoy visualizamos, que en todo caso podría ser un poquito mayor, producto de la muy buena coyuntura que está enfrentando en particular la ganadería, debería subir entre un 17 y un 29%. El área sembrada en 2025 es de 350.000 hectáreas y es un cuarto más que la que teníamos al comienzo del periodo que estamos analizando. Con respecto al área de verdeos, el área máxima llegó a las 800.000 hectáreas, eso es un 50% más para todos los sistemas. Y si miramos el área actual, la de este año y la del 2025, son casi 700.000 hectáreas y eso es un cuarto más. Veamos un poquito por sistema. Los sistemas lecheros, lo que vemos es una tremenda estabilidad, con quizás una pequeña pérdida en el área actual de 14%, en el área esperada entre un 10 y un 3, es decir, bastante estabilidad. Para el 2025 unas 87.000 hectáreas, que era más o menos lo que sembrábamos a comienzo del periodo. Y en los verdeos vemos más o menos lo mismo, es decir, entre un pequeño crecimiento y un decrecimiento. Para los sistemas agrícolas ganaderos, gran estabilidad. El área actual de pasturas está en las 260.000 hectáreas y el área esperada un poquito por arriba, 270 a 300.000. El área sembrada en 2025 fue de 82.000 hectáreas, un pequeño crecimiento de 15% con respecto al de comienzo del periodo. Y en cuanto a los verdeos, un área máxima que llegó casi a las 160.000 hectáreas y hoy ronda las 134, es lo que estimamos para ese sistema. Finalmente, los sistemas ganaderos. El área actual de pasturas perennes está en torno a las 615.000 hectáreas, un 30% más, un tremendo crecimiento. Y cuando proyectamos el área esperada, sacando esos dos factores que comentábamos, sequía 2022 e incapacidad de sembrar por un otoño muy lluvioso 2024, estimamos que el crecimiento que vamos a haber tenido en el transcurso de estos 17 años está entre el 40 y el 50%. En el área sembrada de este año, 180.000 hectáreas, un 50% más de lo que teníamos al comienzo del periodo. También un tremendo efecto en lo que tiene que ver con los verdeos de invierno. Un área máxima de 480.000 hectáreas en 2023, producto de que veníamos de una seca, pero un área muy importante cada año que estimamos que va a rondar las 400.000 hectáreas y eso representa un crecimiento del 100% con respecto a lo que teníamos en 2009. Para terminar, mostrarles un poquito estos números, cada sistema cuánto representa del total país. Miramos los datos 2025 y lo que vemos es que la lechería representa un cuarto del área de pasturas perennes, el sistema agrícolas ganaderos también otro cuarto y la ganadería la mitad. Esa es la manera en la que se reparten las áreas. Y en los verdeos es 20-20-60. ¿Sí? Una pequeña diferencia cuando miramos los verdeos. Último slide de la presentación, comentar qué pasó con los mejoramientos de campo natural. Y lo que vemos es que el área mejorada de campo natural está perfectamente estable. En el transcurso de estos 17 años arrancó con 760.000 hectáreas y hoy está en 700.000 hectáreas. Lo que proyectamos, lo que podemos ver es más o menos esa estabilidad, unas 700.000 hectáreas de campo natural mejorado asociado fundamentalmente a los sistemas ganaderos.